Un año sin subir video. Hace casi un año que empecé con esto del blog y hace casi un año que lo abandoné por completo, madre mía. Pero acá estoy de vuelta. Obviamente en un año he hecho y ha pasado de todo. Acompáñame a recoger mis viejos bártulos y vámonos a la calle a ver qué es todo lo que este señor que está aquí ha estado haciendo durante todo este tiempo. Ya va. Paréntesis. Yo a estas alturas ya sueño con estar pintando tranquilo, lo que me dé la gana, entregado al diletantismo, al arte del caballete, hecho todo un dandy de la vida, pero bueno, ya sabemos que eso no va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Me subí a una grúa elevadora, me subí a otra, me subí de nuevo, me volví a subir y pinté una vez. Pinté de nuevo. Seguí pintando. Me subí una escalera. Me compré un toldo porque el sol era asesino, entonces se puso a llover. Se me rompió el auto, tuve que comprarme otro. Este no, ya quisiera. Este que está más roto. Y bueno, de Minneapolis a Caracas. Bueno, ¿qué decir de Caracas? La ciudad raíz. La ciudad que es base y fundamento, la ciudad donde crecí y aprendí a entender el mundo, la ciudad siempre al filo del abismo o aleteando al realismo mágico, la ciudad que está siempre llena de niños, la ciudad llena de animalitos, de luz, de verde, de arte, la ciudad jodida de la gente maravillosa, la ciudad que te quema y te abruma, la ciudad que odias y amas por igual, pero sobre todo, la ciudad de los amigos. Y amigos fue lo que abundaba en la presentación de mi libro El son de estos mares. Ahí estaba el gran Aquilín, al que le robó toda su música todo el tiempo. Presentamos el libro junto con mi editora Melissa y Kael, el diseñador, en la Galería Urquiamarú. Daniela me acompañó, lo cual hizo que todo fuera siempre más lindo. Y bueno, después de un breve tiempo de reencuentros, toca despedirse y volver a Minneapolis. Nuevos muros, nuevos proyectos, nuevas comunidades y lo más nuevo de todo, el estudio. Le alquilo una parte a una querida amiga que tiene un taller gigante y maravilloso. Y claro, te mudas a un espacio y ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Arreglarlo. Contar con un espacio propio para tener tus materiales y trabajar como necesitas es crucial. Y sobre todo, este estudio es mi lugar feliz para crear, experimentar, sacar afuera todos los demonios y pelearme conmigo mismo tranquilo todas las veces que haga falta. Bueno, y esas peleas al final dan sus resultados. Y luego tocó seguir viajando. Conocimos Wisconsin. Nos invitaron a un festival en Green Bay que tenía toda la ciudad invadida por artistas callejeros. Mi muro estaba ahí al fondo. Reconforta saber que uno sigue cometiendo errores de novato. Daniel ayudando de nuevo. Y Chichón se portó como un campeón todo el viaje. Y bueno, la vida transcurre, sigue y uno trata de mantener la normalidad hasta que de pronto todo cambia. El mundo decide volverse loco y tú no puedes sino mirarlo por la pantallita. La impotencia te paraliza, te sientes un inútil total.
Pero entonces reaccionas y te mueves porque no tienes permiso para echarte a llorar a lo pendejo. Te accionas con tu gente, con tus pares. Y entonces con los amigos del colectivo Utopics juntamos obra gráfica entre todos y la publicamos en su plataforma gratuitamente con la esperanza de que se propague, se difunda, que crezca, para que aquellos que la están peleando de verdad en la calle no se queden solos. Y así se te va un año, entre la creación y la certeza trágica de que nada de lo que hacemos salvará las vidas de ningún hombre, mujer o niño martirizado por la barbarie. Porque sí, bueno, toca asumir a Oscar Wilde. Toda obra de arte es completamente inútil. Pero al mismo tiempo asumes la máxima de Gramsci: pesimistas en la inteligencia, optimistas en la voluntad. Y entre estas dos certezas toca andar, jodido, roto, pero pa'lante, porque no podemos dejarle el mundo a las bestias. Y entonces te acuerdas de Marshall Bergman. Iván Karamazov dice que más que cualquier otra cosa, la muerte de un niño lo hace querer devolver su billete al universo. Pero no lo devuelve, sigue luchando y amando, sigue adelante. Y así seguimos, pana, adelante, aunque seamos inútiles.